Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy volvemos con Renault una semana más y esta vez tenemos este flamante Arkana con este acabado RS Line y un motor que ya nos suena a nosotros de pruebas anteriores porque es el híbrido convencional de 1.6 y 145 caballos. Así que nada, vamos a empezar la prueba y a ver qué tal se comporta. Y empezamos el análisis por la estética frontal en este caso, en el que vemos un morro, digamos, muy al estilo Renault, que en principio no se saca casi ningún detalle a diferencia del resto de la gama, pero sí es verdad que si lo analizamos en detalle podremos encontrar leves diferencias. Empezamos por el capó, un capó bastante alargado. La nueva era de diseño de Renault está alargando bastante estos vanos de motor y este capó, como otros hermanos de la gama, tiene una doble línea lateral más otras dos centrales que van enfocando hacia la calandra y las ópticas. Las ópticas son muy del estilo del Megane, por ejemplo, pero sí que cuentan con un poco más de estiramiento, están más estilizadas, y la luz diurna también tiene un pequeño detalle con dos LEDs posicionales en estas zonas que vemos aquí. Por lo demás tiene esta forma de C tan característica ya y tenemos tecnología Full LED en todas las ópticas. Tampoco contamos con antinieblas porque van incorporadas en la propia óptica. Para la parte de abajo tenemos un paragolpes bastante marcado porque recordemos que este es el RS Line, por lo tanto tiene que tener un poquito más de carácter deportivo. Y lo que más llama la atención es la línea, al igual que vimos hace poco en el Captur RS Line, y remarcando en la parte de abajo un lip inferior acabado en un blanco roto, un blanco un poquito más oscuro que el que vemos en la carrocería, para darle ese carácter off-road que tiene este coche. Por lo demás, las tomas de aire tenemos las de la calandra propia funcionales y en la parte inferior tenemos poca superficie, realmente tenemos solo la zona izquierda practicable, la otra tiene una tapa, así que sería parcialmente funcional. Y aquí tenemos el lateral, un lateral bastante diferente a todos los coches que hemos visto en Renault hasta la fecha, y es que es un SUV coupé, es el primer SUV coupé de la marca y como veis está mucho más estilizado. La parte delantera sí podría recordarnos más a un Megane o un compacto cualquiera de Renault, pero sí que vemos hacia atrás cómo han creado este tercer volumen para darle ese aire moderno y a la moda que tenemos en el mercado actualmente. En cuanto a detalles SUV, pues tenemos los pasos de rueda en negro que se unen con este faldón unido al protector, que tenemos aquí un acabado de tres colores, el gris que veíamos delante, el blanco que también veíamos en el lip inferior y lo demás en un negro mucho más sufrido para resistir esos golpes. Como decía, esa línea acaba uniéndose con el paso de rueda trasero y daría la vuelta por todo el coche. Cromados tenemos muy poquitos. Tenemos esto, un poquito, que es el anagrama de RS Line, ya que este es el acabado que lleva, y por lo demás nos encontramos negros brillo, ya sea en todo el marco de las ventanas, en el pilar B, incluso en las tapas de los retrovisores, todo en negro brillo para enfatizar ese carácter deportivo del coche. Y un detalle oscuro también lo encontramos en las ruedas, en estas ruedas propias del acabado RS Line, con este detallito en rojo y el resto en un gris oscuro, acabado bastante brillante, con medidas de 215 y 18 pulgadas. Como detalle, en el techo está acabado en negro también, no es practicable, no tenemos techo solar, y también en negro brillo tenemos la aleta de tiburón. Y bueno, para el coupé que es, pues vemos que a partir del pilar B vemos la caída prolongada del techo para dar esa sensación de berlina alta a este Arkana. Y aunque tengamos un formato nuevo en la gama de Renault, la trasera es indiscutiblemente de Renault. Tenemos unas ópticas que nos recuerdan bastante también a las del Talisman,
dos ópticas que van unidas tan a la moda como vemos por esta zona central en la que tenemos el emblema de Renault en el medio y el nombre del modelo en letras muy separadas en el centro del maletero. En la parte inferior tenemos mucho plástico negro, así a simple vista. Tenemos esta zona que a mucha distancia se nos asemeja un poco a unas salidas de aire, y luego la zona central que acompaña a la matrícula en este negro también para resistir golpes. Y ya tenemos en la zona inferior, al igual que en la parte delantera, este acabado en blanco para este falso difusor donde encontramos estas salidas cromadas de escape. Y nada, ya que hemos visto todo el exterior, vamos a empezar por el interior y empezamos por el maletero. Un maletero con apertura manual en este caso. Como veis, tiene una apertura un poquito justa, un pelín más y ya tocaría con la cabeza. Y como veis, tiene unas formas regulares bastante bien aprovechadas. Tenemos un máximo de 480 litros con la base enrasada. Tiene un acceso bastante bueno, está todo tapizado en esta moqueta, que es bastante agradable al tacto y además no es muy deslizante, por lo tanto podremos mantener más o menos los objetos que tengamos en su sitio. Y luego tiene un par de huecos a los lados por si queremos aprovechar un poco más el espacio. Y debajo de la base nos encontramos una rueda de galleta de repuesto, el gato con el kit de seguridad aquí, y aparte tenemos bastante espacio para objetos pequeños por si no nos cabe en el maletero tal cual. Así que bueno, yo creo que está bastante bien aprovechado para el tamaño que tiene, y para ser híbrido con casi 500 litros está más que bien. Y ahora vamos para adentro. A ver qué tal el acceso. No olvidemos que es un coupé y si lo notamos, la caída del techo nos hace tener que bajar la cabeza más de lo que quisiéramos, pero una vez dentro se nota que el coche es amplio, da una buena sensación de amplitud. Tenemos el asiento colocado para mi posición, todavía me faltarían fácil 8 o 10 dedos para tocar con el respaldo. Hueco suficiente para los pies debajo del asiento, y para el techo nos salvan unos 4 dedos, pero a la mínima que nos tengamos que echar un poquito a la izquierda porque haya un acompañante en el centro, tocaríamos más que de lleno y nos haría un poco más incómodo el trayecto. En cuanto a calidad percibida, visualmente está muy bien. Bien es cierto que hay zonas de los paneles de las puertas donde tenemos plástico duro, pero enseguida vemos estas inserciones de imitación de fibra de carbono con detalles con símil aluminio, igual que los tiradores. Y ya en la zona esta donde vemos las costuras en rojo, tenemos una goma blanda bastante agradable. Más abajo volvemos a los plásticos duros, pero bueno, lo importante es que visualmente está muy bien y que en la zona donde tocamos habitualmente es mullido. Como mullido también es el asiento, es un asiento de corte deportivo, tiene una tapicería completamente en piel, con microperforaciones en la parte central, tanto de la banqueta como del respaldo, y en principio nos da una posición bastante tumbada, es cómoda. También es verdad que eso habría que hacerlo porque si fuéramos más verticales tocaríamos antes con la cabeza, pero está bien, lo único que no notamos ninguna sujeción lumbar. Y comparado con el Captur que probamos hace una semana, pues sería un poquito más duro el asiento. En la plaza central es fácil el acceso, la verdad. También es bastante blando. El respaldo, la banqueta, vamos ligeramente más elevados en el centro, pero vamos cómodos, no tocamos con la rodilla. Y el túnel central es salvable, se eleva un poco, pero podríamos ir con las piernas juntas si quisiéramos. Así que bastante bien terminado todo. Como detalle, he dicho que el respaldo es blando, pero en este caso sí tenemos un respaldo practicable con el reposabrazos, con dos portabebidas, así que muy bien hecho, porque normalmente si lleva este accesorio esto nos perjudica bastante porque se vuelve más duro, pero en este caso está muy bien terminado. Y para las familias, por último, aquí detrás, anclajes Isofix tras estas tapas
duras de plástico, una solución ya vista en muchos modelos y que nos permitirá acceder a estos anclajes sin dañar la tapicería. Así que nada, vamos para adelante. Y ya en las plazas delanteras nos encontramos un salpicadero más que de sobra conocido, porque ya lo hemos visto casi idéntico en los modelos Captur que probamos hace poco. Y como ya os dije, sí que vemos una distancia de salpicadero más corta hacia la luna, podemos tocar el cristal fácilmente, en los Captur lo tenemos más alejado, pero por lo demás es lo mismo, tenemos unas gomas blandas por toda la parte superior, la pantalla de gran formato, que en este caso sí la tenemos en el tamaño máximo en este modelo, y después ya tenemos esta inserción de fibra de carbono falsa, al final es plástico, pero bueno, da una sensación de deportividad al ser el RS Line, y luego ya una parte inferior con plásticos más duros. Detalle del RS Line sería esta línea roja que recorre toda la parte horizontal de los sistemas de aireación, y también encontramos ese rojo en el anagrama del volante y tanto en asientos como en los paneles de las puertas, en este caso en todas las costuras. Por lo demás lo mismo, el volante acabado en piel, microperforada en los laterales, misma botonería que ya conocemos para el control de crucero, para el manejo del teléfono y del sistema de audio, que se combina con estos botones más estos auxiliares que tenemos detrás del volante. Debajo de la pantalla nos encontramos una serie de accesos directos para la calefacción de los asientos, los modos de conducción, warning, bloqueo, asistente de aparcamiento, y después una zona inferior donde manejaremos el climatizador de manera independiente con 3 ruedas en la que elegiremos la velocidad del ventilador, la temperatura y la posición de las salidas de aireación. Más abajo tenemos aquí una zona de carga y además una toma de 12 voltios, una toma auxiliar y 2 puertos USB normales. Un detalle que sí nos diferencia del Captur es este acabado. El material usado es rígido, al tacto es muy agradable, es muy suave, pero sí es verdad que a la hora de apoyar la rodilla preferiríamos que fuera un acabado de goma para evitar que se nos quede ahí en un viaje largo, que se nos quede la rodilla un poco molesta, pero sí es verdad que el tacto es inmejorable. Aquí en medio de la consola tenemos el joystick de la palanca de cambios, y luego en este mismo acabado tenemos toda esta zona en la que tenemos el freno de mano electrónico, el auto holding, esta zona para dejar la llave del coche, 2 posavasos y este apoyabrazos que se puede ajustar en longitud pero no en altura. Y debajo de él nos encontramos el primer hueco portaobjetos, que es pequeñito pero bueno, nos cabe en medio antebrazo. Y aparte tenemos zona de almacenamiento aquí, una guantera muy bien aprovechada, y en las puertas nos encontraríamos con una zona para llevar una botella tumbada y alguna cosita más, o sea que están bien aprovechados. Por último, el confort nos lo da estos asientos, estéticamente muy bien elegidos para este acabado RS Line. Están combinando la tela con alcántara en la zona lateral, lumbar y en la zona alta de los hombros. Nos agarran bien, parece que en curva nos pueden sujetar bien en caso de ir un poquito más alegres, pero no por ello vamos incómodos ni nos cuesta acceder a ellos, así que es una opción bastante bien elegida. Cuando recogí este Arcana, el primer miedo que tuve fue que al encontrarme un salpicadero muy parecido al del Captur y contar con el motor que ya había probado en el Captur y que me supo un pelín a poco, tuve ese miedo de en este coche voy a sentir aún más pesadez porque es un coche más grande, pero nada de eso. Al final no sé si es el aplomo de este chasis, de la carrocería, pero siento que voy en un coche más grande, pese a no serlo por dentro, por lo menos en las filas delanteras, y que el motor parece que rinde más. No sé si es que al final es más estable en curva y ese aplomo que le da ese mayor peso le hace parecer un coche más contundente, pero la realidad es que me parece ligeramente mejor en cuanto a funcionamiento que el del Captur. Puede que sean solo sensaciones y que al final estemos en un formato muy parecido en cuanto a conducción. Los modos de conducción van igual, tenemos a elección el modo MySense, que se adapta más
a algo más configurado personal. Un modo Sport en el que entran en funcionamiento todos los motores a la vez con más sensibilidad, y el modo Eco, que intenta ir pues eso, con un pedal de acelerador más suave, con menos respuesta, o sea que cuesta más mover el coche con los recorridos del acelerador. Y por lo demás, pues bien, al final tenemos un depósito de gasolina de 50 litros y los consumos durante la prueba han sido de unos 6,2 litros, tenemos aquí de media, en un uso un poquito más de carretera que de ciudad, y que bueno, están en la media. La marca homologa 4,8 litros a los 100, siempre hay que subir un poquito, aunque ahora ya sean homologados un poquito más acordes a la realidad, pero no lo veo, para el peso que tiene este coche, un consumo muy desorbitado. Al final, para un poquito más de 1500 kilos y estos 145 caballos, yo lo veo más que razonable. En cuanto a sensaciones, como os digo, aquí en el panel, sea cual sea el modo de conducción, tenemos siempre el indicador de la potencia, ya sea en modo de carga o en modo de uso de potencia, bastante intuitivo, siempre te va diciendo, tenemos como un triángulo que lo forman el motor, las baterías y las ruedas, y te va indicando qué está cargando qué, o qué está haciendo moverse qué, o qué se está regenerando. También tenemos las indicaciones de las señales de tráfico que va viendo el propio coche, la velocidad, el depósito, el nivel de la batería. Tenemos todo en un panel de instrumentos bastante sencillo, con buena iluminación, buena definición y un tamaño bastante bien adaptado al formato clásico de relojes analógicos. Como también está bien adaptada la pantalla, como veis, este sistema vertical que estrenó el Megane en su día y que sigue funcionando, tiene una interfaz bastante fluida, con un funcionamiento similar al que encontraríamos en un smartphone, con una pantalla principal con accesos directos y luego un menú donde encontrar todas las aplicaciones posibles. Y por lo demás es muy sencillo, el navegador también va fluido, como podéis ver, a la hora de hacer zoom y demás va bien, a la hora de introducir los datos es bastante sencillo, pero como hay que hacerlo en parado, pues no pasa nada porque haya que escribir y que se nos dé mejor o peor a la hora de teclear. También en este acabado de este modelo tenemos equipo Bose de audio, se oye muy bien, no hace falta hacer mucho ajuste para conseguir un audio óptimo, cosa que en otros modelos de otras marcas o de la misma sí que hay que andar ahí tocando bastantes ajustes para conseguir un nivel óptimo de calidad de sonido, pero en este caso está muy bien, es envolvente y se oye muy bien. Y en cuanto a confort de marcha, lo que os digo, es un coche muy cómodo, vamos elevados, los asientos delanteros son ajustables eléctricamente, por lo que en principio podemos encontrar nuestra posición con relativa facilidad. El volante tiene un ajuste manual, tanto en altura como en profundidad, y como os digo, es muy sencillo ir cómodo en este coche. Tenemos buen campo de visión, tenemos una zona cristalada bastante grande, retrovisores también muy grandes, al estilo SUV. Por lo tanto, enseguida te sientes cómodo a los mandos de este Arkana. La única pega, como siempre, en cualquier coupé, y en este caso en un SUV coupé, sería la luneta trasera. Al tener mucha caída muy prolongada de la luneta trasera, pues tenemos un campo de visión bastante reducido. Y vamos con la única pega, que ya si habéis visto el vídeo del Capture sabréis de qué voy a hablar, y si no, os invito a que os paséis por ese vídeo, y es la caja de cambios. Una caja de cambios sin embrague, en la que actúa también una de las baterías eléctricas, y que se le nota muy perezoso. No es un cambio muy directo, le cuesta cambiar, le cuesta reducir, y a la hora de darle un patadón al acelerador por un adelantamiento, una incorporación, se revoluciona mucho, pero tampoco es que suba de velocidad rápido, y además se queda como enganchado, no entiende que quiere seguir subiendo de marcha aunque muevas un poco el pie hacia atrás. Es un poquito, pues eso, para una conducción más de confort que de deportividad, pero por lo demás bien. Al final
el par motor que tiene este coche es suficientemente bueno para salvarte de apuros, pero bueno, sí que es verdad que la caja de cambios está ahí a medio camino y no favorece mucho a las prestaciones reales de este coche. Y por último, y ya que voy probando cada vez más Renault, por lo tanto me voy acostumbrando más a esa conducción, la frenada, que al principio cuando probé el Captur hace unos días me parecía una frenada un poco demasiado sensible al pedal, que parecía que había o 0 o 1, pero obviamente ya 3 semanas seguidas de Renault me hacen acostumbrarme y hasta le he cogido el gusto. Cuando coja otro coche ya será otro cantar, pero bueno, cada vez me va gustando más. Es una frenada bastante intuitiva, que apoyada del modo B de regeneración de la batería, pues no nos hace falta apenas tocar el pedal de freno, y que la verdad es que lo he ido llevando así durante esta semana porque me resulta más cómodo, la verdad. Ya me he acostumbrado a manejar más el acelerador y no depender tanto del freno, y como digo, tiene una frenada bastante buena, bastante intuitiva una vez que nos adaptamos, al igual que la suspensión, una suspensión que me esperaba un poquito más dura, ya que estamos ante un modelo más deportivo que el Captur, por ejemplo, pero que se muestra bastante confortable en todos sus usos. Da igual el modo de conducción, siempre va a ser confortable, y que no tambalea mucho en curva, pero a la hora de pasar badenes y demás es bastante cómoda. Bueno, pues hasta aquí la prueba de este Renault Arkana híbrido. Un coche con un motor que ya habíamos probado, un motor que convence pero tampoco entusiasma, pero que sí nos brinda unos consumos buenos, un rendimiento más que suficiente tanto para ciudad como por autovía o carretera secundaria, y además en este formato que para mi gusto puede ser uno de los Renault más bonitos que hay ahora mismo en toda su gama, y además con este acabado RS Line que le da un toque picante al conjunto pero sin estridencias. En conjunto es un modelo muy a tener en cuenta debido a su buen precio, a su estética un poquito rompedora y diferente dentro de esta gama de coches generalistas, y que además nos ofrece estas opciones híbridas de gasolina, o sea que está actualizado más que de sobra para el presente. Así que nada, agradecer a Renault España la cesión de este Arkana, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, activar la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like si os ha gustado el vídeo. También nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y por supuesto tendréis la prueba escrita de este Arkana y otros coches más y también motos en la web de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!